Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Comenzamos, ¿verdad? Con una palabra de oración en este culto de alabanza y oramos de la siguiente forma. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, te damos la gloria y el honor. Te pedimos por este culto, te pedimos que tú bendigas todo lo que ha de comenzar en este día, de principio a fin. Y te pedimos, Padre, que toda persona que escuche, Señor, pueda recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y hazte sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y hazte sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Bendiga, hermanos. La palabra que vamos a compartir en el día de hoy se encuentra en Efesios 1, del 3 al 12, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Dios les bendiga mucho. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos. En esta noche pues, tenemos otra reflexión más para educar la iglesia, para seguir conversando con ustedes a través de la palabra de Dios. Y en esta noche tenemos el tema de la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso de la voluntad de Dios? Bueno, entendemos que la voluntad es el deseo que Dios tiene en su corazón. El deseo de que Él tiene de darnos a nosotros bendiciones. O sea, Dios quiere compartir una serie de cosas con nosotros, además de la vida eterna. Y en esta noche vamos a estar en el libro de la Epístola de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el 12. Y miren cómo dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que la voluntad de Dios, hermano, es dando bendición a nosotros. O sea, la bendición es una aprobación de parte de Dios de que nos ha aceptado, hermano. Y ahí está que comienza la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea darnos a nosotros. ¿Qué pasa? Si Dios ya tiene esa voluntad y ese es el deseo y la aprobación que Él tiene, el Señor hizo un plan de salvación para todos nosotros. O sea, Él preparó de antemano un megaproyecto que se llama el plan de salvación. O sea, Él trazó, Él diseñó un plan. Y miren cómo dice del versículo 4 hasta el 7, dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, ya antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía un plan concebido, preparado para salvar al hombre en la persona de su Hijo. Y dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ante la presencia de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante y sustituto. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. O sea, que en la voluntad de Dios está, en la persona de Cristo y por medio de Cristo, darnos la adopción de hijos. Y eso estaba en el plan de salvación que Dios había diseñado. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, este plan que el Señor preparó de salvación, que lo diseñó mucho antes de la fundación del mundo, es que nos iba a aceptar en la persona de su Hijo amado. Un plan predestinado, de predestinación. Y el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, que Cristo es el pago de nuestras deudas y nos ha dado el perdón. Y eso estaba en el plan de salvación del Señor. Mire cómo dice en el versículo 9 en adelante. O sea que ya hemos visto la voluntad, el plan de salvación, pero miren el propósito que Dios tiene con todo esto. Dice del versículo 9 en adelante, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, que Dios se ha revelado, ese misterio oculto fue revelado y eso estaba en la voluntad de Dios de darse a conocer, de revelarse al hombre. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según como Él lo aprobó, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Hermano, Dios se revela, pero se revela en la historia. O sea, Él es el que administra la historia y se va revelando y dándose a conocer. Y lo tiene todo esto en este plan concebido que Él tenía. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así sean las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, que Dios es el que administra la historia. Ese Dios trascendente se hizo inmanente, se encarnó en la persona de Cristo para venir a habitar al mundo y a venir a habitar con nosotros para darnos la salvación. Es un plan completamente concebido, magistral, que el Señor tenía para darnos la salvación, y ese era el propósito por el cual Él tenía. Por lo tanto, la iglesia, hermano, tiene parte integral en esta situación también. Miren cómo dice en el 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Nos ha dado la herencia porque somos hijos adoptivos. Hemos sido hijos adoptivos y tenemos el derecho a la herencia. Tenemos todos los derechos.
estamos en el versículo 11. En él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, ese era el deseo de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la historia, en la meditación de la historia, que Él mismo es el que la ministra, para darnos la salvación y darnos la herencia, hermano. Esto es algo maravilloso, hermano, que tenemos que entender. Cómo Dios, en su infinita mente, en su infinita memoria, en ese infinito plan que Él ha concebido, que Él ha diseñado, que Él ha trazado, reunió todas las cosas en la historia. Se ubica en el tiempo de 24 horas porque Él es el tiempo mismo. Él no tiene tiempo porque Él es eterno. Sin embargo, se ubica en ese periodo de 24 horas, de 12 meses, para crear la historia y así revelarnos la voluntad y el deseo que Él tenía de darnos la salvación en la persona de su Hijo. Hermano, qué hermosa voluntad hemos visto aquí en la persona del Señor. Así que, hermanos, tenemos que entender y tenemos que llegar a la conclusión que la predestinación, tanto como la elección de parte de Dios, eso está en el resultado de la voluntad de Dios. Dios es el que ha predestinado todo esto. Él es el que ha planificado todo este plan, lo ha trazado, lo ha diseñado en la persona de su Hijo para darnos a nosotros la salvación y la redención en la persona de Cristo. Así que, hermanos, confiemos, vayamos confiadamente siempre al Señor, entendiendo claramente que Él se ha revelado y que Él ha trazado el plan para darnos la salvación. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima reflexión. Sí, hermano y hermana, yo espero que usted haya meditado, reflexionado acerca de lo que hemos compartido hoy, con la intención de llegar a su corazón, de llegar a su conciencia. Permítame hacer una oración para que juntos podamos seguir a Jesucristo con todo nuestro empeño, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Oramos. Señor bueno, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte, de conocer tu palabra y de poder hablar de ella a otras personas que lo necesitan, incluyendo nuestra misma experiencia de vida, lo que tú has hecho en nuestra familia, en nuestro contexto, aún en nuestra comunidad. Te pedimos que si hoy alguien decide seguirte, tú perdones sus pecados, limpie su vida, su corazón con tu sangre poderosa de la cruz del Calvario, que hoy todavía tiene efecto, y que ese hermano y hermana, que se incluye a la familia de la fe, inicie a testificar a Cristo a diestra y siniestra a cada persona que se encuentra con ánimo, con entusiasmo. Y si hay alguien que esté enfermo, impón tu mano poderosa sobre esa vida, sobre ese cuerpo afectado por la enfermedad, impartiendo salud según tu voluntad y conforme a tu riqueza en gloria. Tú has de hacer provisión, lo necesario para esa vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No necesariamente todo lo tendremos, pero en ti nada nos va a faltar, aquello que es necesario para vivir y enfrentar los desafíos que tenemos frente a nosotros en una aventura de fe. Seremos más que vencedores contigo de la mano, creyendo que tú permaneces fiel y que nosotros dependemos totalmente de ti. Así lo creemos y testificamos, y lo seguiremos haciendo, de tu grandeza, de tus maravillas. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual para todos ustedes. Y gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a su hogar. Recibe